La parte del término revolución, digamos, esa parte, la primera revolución industrial, un término acuñado por el historiador Arnold Tony, Toynbee para referirse al desarrollo económico británico entre los años 1760 y 1840. Más bien dicho, eso que lo que implementó eh, dicho, dicho poder, o un tipo, un término que le podemos dar relevancia a ese proceso. A través de eso, vamos nosotros a tener un vistazo nuevo de cómo vamos a ver esa revolución, de cómo influye, de cómo va mejorando, de cómo se inició el auge, su desarrollo y la finalización de dicha revolución. Industrial nuevamente, ya, porque la revolución, ya las anteriores eran revoluciones de guerras, y ya que es industrial, traería dos preguntas. ¿Traerá buenas, eh, digamos, beneficios o malos? Vamos a verlo en el transcurso de la explicación. En este sentido, podríamos decir que, ¿por qué Gran Bretaña y por qué a mediados del siglo ya XVIII se dio esto ya? ¿Por qué? Nos impartimos siempre esa pregunta para todo, el por qué, siempre va a haber un por qué. Ustedes les preguntan, ¿por qué hiciste eso? Tiene un motivo. Lo hiciste con, no sé, puede ser una cosa negativa, con ira, con tristeza, con pena y demás. Bueno, para esto hay dos puntos importantes, tres en total. Bueno, uno de ellos podríamos decir que siempre es la parte política. Siempre la política ya va influyendo en esto de manera ya muy frecuente. Siempre la política va a tener un hincapié o un punto de inflexión en las revoluciones. Desde ya siglos atrás ya vimos que siempre la política hubo influyendo significativamente a las revoluciones, a la parte del Estado, el imperio y demás. En esto, los factores políticos podemos decir que es un régimen político estable, está ahí. No hay un quiebre, está estable, está en flote. Mediante eso podemos ver que para que esté estable necesita que una poderosa flota naval obviamente. Para que eso, el factor político ayude que se mente al imperio colonial. Si está estable políticamente, lo demás va a ir corriendo igualmente por el mismo sentido. Durante este periodo, o este reinado, digamos, Jorge III, en el año de 1760 y 1820, donde Gran Bretaña se alzó como la primera potencia dominante. En ese sentido, Gran Bretaña empezó a tener un aporte importante en la dominación. Mediante eso, al tener digamos, un potencial dominante, tú te vas a extender. Tienes dominios, tienes tropas, tienes la parte económica. Por lo tanto, si tienes economía, va a subsidiar que, o ayudar a que a las guerras, a prolongarlo más tiempo. Si tú, un ejemplo, Anthony y Gerardo tienen dos reinos, o dichos territorios. Reinado de la parte del territorio de Anthony y de Gerardo. Gerardo tiene más economía, flotas, la parte de la alimentación, y Gerardo no tiene mucho, tiene muy poca economía. La parte de su flota naval o la parte de su artillería es muy baja. No va, en una encrucijada, una guerra, no va a haber una igualdad porque acá Anthony va a tener mucho más poder que Gerardo. Por lo tanto, al tener mucho más poder, él se va a alzar sobre el territorio de Gerardo y lo va a, digamos, apropiarse y lo va a unir a su territorio, formando, digamos así, un imperio. Un ejemplo nada más. Un territorio un poco más grande. En eso, eh, tú teniendo, digamos, el poder dominante, tú te extiendes. Al extenderse empiezas a unir más territorios, te haces un poco más grandes, más, extendiéndose. Aquí en el sentido de Gran Bretaña,
al ser dominante se extendió a través de su poder por Norteamérica, América del Norte, incluyendo la conquista de Canadá tras la Guerra de los Siete Años. Es mucho importante la Guerra de los Siete Años que dio, digamos, como un punto de álgido para ver el poder dominante de Gran Bretaña. ¿Qué sentido? ¿Por qué Gran Bretaña y por qué a mediados del siglo XVIII? Siempre nos preguntamos eso. ¿Por qué Gran Bretaña y no otro territorio, otro país? No sé, puede ser Alemania, Francia y demás, porque están en Europa. Pero ¿por qué Gran Bretaña? Para eso, responder esa pregunta, podemos decir que hay factores sociales y económicos, siempre. Siempre en esa parte, ese aspecto, en esos territorios, siempre los factores sociales, económicos, políticos y en algunos casos eclesiásticos. Los factores sociales, para ellos siempre es la abundancia de capitales, precedentes en la parte del dominio comercial británico. eh, al, tú- Al tener una gran existencia de dichos capitales, vas a tener que abundancia de mano de obra. Al tener mano de obra, tú incrementas de manera exponencial eh, la implementación de tu territorio. Ya que si tú no tienes mano de obra, vas a necesitar que traer de otros lugares. ¿Y qué te va a perjudicar eso? Dinero, alimentación y la parte social, porque mientras más gente de fuera venga a dicho territorio, de casualidad a veces haya guerras, conflictos internos entre los pequeños grupos que vienen, que va a haber guerra y por lo tanto eso no te va a beneficiar en nada. Y eso a ti te va a ser perjudicial. Pero mientras muchas más capitales haya, muchas abundancias, una capital. Digamos, aquí, bueno, de los 9 participantes, los 9 tienen 9 capitales. Todos dominan una capital, cada uno de ellos. Akemi, Anderson, Anthony, Cielo, Dolch, Gerardo, Yomaira, Lucero y Rodrigo. Todos ellos, los 9, dominan una capital. Al dominar la capital y tienen muchas más capitales en abundancia, muchas más. Al tener mucho más que hay bastante población y al tener bastante población vas a tener que mano de obra barata. No les vas a pagar de manera correspondiente, no le vas a dar un pago necesario y por lo tanto que va a estar a flote tu capital o en este caso pues el país o el territorio que tú dirijas. A través de eso, de abundancia, la mano de obra. Podríamos decir que al ayudar a eso, tenemos una mayor libertad económica. Mediante eso, hay abundancia de emprendedores. A la abundancia de emprendedores, entre los comerciantes, grandes propietarios de tierra, ellos van a poder, digamos, vender artefactos, productos, traer, exportar y cosas nuevas. Propietarios de tierras, porque si hay mucha población, ahí ingresa que los propietarios. Digamos, de ustedes 9 son propietarios de dichas tierras, de algunas tierras que están vacías, pero la población sigue incrementando, por lo tanto tú, en algunos casos, algunos propietarios, en el caso Gerardo, tenga muchísimas propiedades, un grupo de propiedades, no, yo quiero dinero, por lo tanto que tú las vas a vender y tú vas a tener un ingreso de dinero. Mediante eso, ya que si tú impones un menor impuesto, el comercio en el mercado interno va a mejorar, porque a mayor impuesto, o sea, traes un producto extranjero o tú quieres exportar y te cobran impuestos exponencialmente, las ganancias o todo lo que tú has pagado por traer o por vender dichos productos, no te vas a surtir de nada porque pagas elevados impuestos, todo el impuesto va destinado, digamos, al rey. Y tú te vas a quedar con una miseria que no te va a dar en nada y eso te va a perjudicar. Uno en la alimentación, otro si tienes familia no vas a poder alimentarlos. Educación no le vas a poder dar. Y tienes que o esforzarte por tener muchos más trabajos. ¿Para qué? Para que puedas tú dar ese impuesto. Así que eso, al menor impuesto, muchísimos más el comercio se va a ampliar. Van a decir, voy a tal territorio porque ahí el impuesto es menor y por lo tanto puedo comerciar mis productos a a un precio casi estable
y poder tener ganancias un poquito más notables. Por lo tanto, eso son aspectos sociales y económicos que ayudan a la parte de la revolución francesa, revolución industrial, perdón. En esto, la revolución industrial, pues, fue un punto importante donde fue en 2 años consecuentes, en 1750 y en 1850, fue que había regiones industriales textiles, cuencas hulleras, pequeñas metalurgias, altos hornos, principales puertos. ¿Por qué? Si tú tienes regiones textiles de lana, ¿tú qué necesitas para que puedan cruzar? O a veces, ¿de qué necesitas? Anteriormente no había pues la parte del petróleo, el carbón, sino que nada más de la parte agua, a través de pequeños embalses de agua que hacían mover y poder hacer la industria textil. Ya luego aumenta pues viene la máquina de vapor y algunos inventos más adicionales. Luego de eso, la pequeña metalurgia. Necesitas agua para poder enfriar los metales. Altos hornos para poder fundir dichos metales en brutos y colocarlos en armas, joyería, pequeñas espadas, acorazados. Y pues con la revolución industrial necesitas ¿qué? Metal para las construcciones. En ese tiempo la construcción era especialmente metálica. Principales puertos, ¿para qué? Para que traigan los productos de un cierto grupo hacia otro. Porque si nada más por tierra tienes un envío que sea algo que se malogre. En el transcurso del viaje, digamos, desde aquí, un ejemplo. Yo tengo mi imperio casi por Escocia. Ahí es mi territorio mío. Y la parte de Anderson envía por Londres. Y en el transcurso de, así nada más en carreta, bueno, ya luego se hizo el tren, pero antes carreta o caminando pues demora bastante tiempo. Si era un producto perecedero, pues se malograba. Y si es algo metal pesado, no lo va a poder transportar, por lo tanto, se va a quedar estático. Y por lo tanto, no vas a poder construir dichas máquinas, edificios o instalaciones que te ayuden ¿qué? A la parte textil, la metalurgia, los hornos y demás. Por lo tanto, tienes que, para una necesidad, tienes que crear cosas nuevas para que te ayuden de manera más fácil. En ese sentido, son pues los factores económicos, sociales, políticos y pues siempre nos faltan los geográficos para poder nosotros, si no hay geografía, no podemos nosotros destinar productos a dichos lugares. Y como dijera, tráeme a Londres dichos productos y si no conoces, te puedes ir por un lado y otro y no puedes encontrarlo porque no sabes dónde está. Puedes vagar por todo el país pero nunca encontrar. Así que siempre esos factores geográficos son importantes. A veces también la parte de las lluvias, el viento, las corrosiones y todo eso afecta a veces a los metales y todo eso. En esa parte, los factores geográficos, tanto el clima como la parte donde estamos ubicados, en eso podemos nosotros tener que abundancia de hierro y sobre todo el carbón, que ahí empieza ya a utilizarse eso para máquinas de vapor, el tren y demás. Para eso es fácil y constante el suministro de agua. Para poder que abundancia de hierro tienes y tienes sobre todo carbón, vas a poder calentar las calderas, los hornos. Y para enfriar el metal no vas a esperar, pues quieres hacer una capa de la punta de un tren. Te mandan a hacerlo. Ahí Anthony le mandó a hacer la punta, la parte estructural de la parte principal del tren. Él tiene hierro, tiene carbón, todo, pero le falta lo importante, el agua. Porque a través de eso necesitas el enfriamiento del metal, porque no lo vas a dejar ahí que el viento pase y pues, o sea, ¿cuánto vas a demorar ahí? Vas a perder tanto la parte económica como que el tiempo también. Un factor inusual que nosotros sobre todo debemos tener en cuenta que es la abundancia de los puertos, que facilitan siempre el comercio. Comercio nacional, internacional, siempre. Un factor casi inusual, que no se ha dado mucho. A través de eso ya.
Había exportaciones, importaciones de que metales como el hierro y ya el carbón era en algunos casos había muchísimo carbón y lo vendían a un bajo precio. Otros tenían muy poco y lo vendían a un alto precio. ¿De cuál te convenía? ¿Del que es más caro o del más barato? ¿Cuál creen que sea? Claro, obviamente la misma calidad, porque si uno, bueno, una buena calidad, muy poco y muy caro, el otro vende pues bastante, muy poco económicamente y pues muy baja calidad y eso no te va a ayudar. Por lo tanto, a la hora de tú hacer dichos materiales con metal, no se van a calentar de manera normal, equitativa, sino que se van a resquebrajar en el proceso y vas a tener que pérdidas. ¿Qué creen que sería bueno? ¿Sería comprar calidad o cantidad? O ambos. ¿Qué opinan? A ver, los escucho. ¿Qué sería importante? ¿La cantidad o la calidad o ambos? La Ambos, calidad. profesor. ¿Cómo? Dime, Gerardo. Ambos. Ambos. Sí, podemos decir nosotros la calidad. Sí, es importante la calidad. Pocos productos, pero la calidad. Y si de casualidad tienes tú una mayor entrada de, digamos, de pedidos, ¿qué haces con la con la cantidad? Si tienes muy poca cantidad y buena calidad. Al tú tener muy poca cantidad y mayor calidad, tú lo vas a vender a un poco a un precio más alto, porque tú necesitas ingresos mucho más a hacer la compra, ¿sí? En algunos casos, bueno, en esta época, pues los materiales en casa eran en abundancia, ya a través de eso ya pues se dio la máquina de vapor 2. Siempre es importante la calidad y la cantidad. La cantidad, sí, si no va de la mano con la calidad, porque si tú tienes bastante cantidad y no es de buena calidad, quieres hacer algo y puede ser más de 100 piezas de dichos artefactos con ese producto y se van a romper, se van a resquebrajar, solo con tocarlo, a veces nada más colocarle el agua y se rompió. De casualidad, no sé, Anthony tenga bastante metal, pero es muy de muy baja calidad, no me le da de manera el hierro que él produce es de muy mala calidad, tiene bastante hierro, pero es de mala calidad. Me lo da, yo quiero construir un tren, lo hago con todo el hierro que me brinda. Todos los metales lo compacto, listo, un tren. De acá pasa una semana y se empieza a desbaratar y hay accidentes, se muere. ¿Y quién echa la culpa? Al que fabricó. Siempre es importante la calidad y la cantidad. Bueno, dependiendo de qué productos deseas realizar también. Si son en menor cantidad, son tres o cuatro o cinco objetos nada más, siempre la calidad. Porque de eso depende que tu prestigio y también la parte de cómo se va a hacer dicho producto. Si tú lo haces de manera excelente con los pocos materiales que tienes, que son de buena calidad, te va a salir un instrumento pues de mayor calidad y te pueden, digamos, el mejor postor te puede pagar muchísimo más por ese artefacto o ese instrumento. En esto es importante también los factores de la revolución industrial. Factores, siempre los factores ahí. La revolución agrícola. Para eso, pues a lo largo ya del siglo XVIII se empezaba a generalizar ya importantes innovaciones, aparición de una nueva maquinaria. Anteriormente, las maquinarias eran nada más de personas con sus bueyes y nada más de madera. Ellos arreaban todo eso. Pero ya con la parte de la revolución industrial ya no necesitas ya tú jalar o si nada más con las palas empezar a cultivar uno por uno. O sea, anteriormente era de manera manual y te demorabas bastante tiempo al sembrar o digamos, arreglar dicho terreno. Te demorabas como 4 meses, pero con la revolución industrial se mejoró. Ya no lo haces en 4 meses, sino que solo en una semana o en 2 semanas ya lo tienes listo. Por lo tanto, la aparición de esta nueva maquinaria ayuda a que a la mejora en el tiempo de producción de dichos productos agrícolas y a la mejoración del terreno, obviamente, también. Ahí encontramos maquinarias sembradoras, el arado era de hierro, ya no era especialmente de madera, como no todavía se implementaba dichos productos, hierro y todos esos metales, no podías hacerlos. Aquí nada más eran de puro madera.
talabas un árbol, empezabas a hacer tu herramienta y listo, y empezabas a trabajar. Pero la madera a veces, pues en el transcurso, la humedad lo empezaba a pudrir y se rompía. Y a través de eso y empezó a las primeras máquinas que son las trilladoras, sembradores y trilladoras. Que, bueno, en ese hecho surgió una agricultura científica, donde que pues nuevas rotaciones de cultivos que eliminaban el barbecho para sacar las hierbas que están sobre dicho terreno, varias especies de plantas también, uso de fertilizantes. Ahí empezó ya con los fertilizantes a aparecer, no además en manera creciente, sino que de manera notable. Bueno, ahora en día ya pues ya los alimentos que nosotros consumimos o compramos no son netamente naturales, son artificiales ya, o llamados OGMs, organismos genéticamente modificados. A través de eso, tú siempre cuando ya tienes una agricultura científica ya no te basas nada más en productos nativos, sino que deseas implementar con productos nuevos, extranjeros, digamos que tú no tienes y poder injertarlos y dar un producto nuevo. Especies de plantas nuevas que te traen el comercio monopolizado y tú te vas, traes plantas y los cultivas ahí. Y das como origen otra especie nueva, porque el pH de la tierra es diferente a otro, no es igual. Por lo tanto, la planta adquiere dichas características del suelo, por lo tanto, productos nuevos como en el sabor y la textura. Y el color también de dicho producto, de dicha planta o dicho fruto de, no sé, naranja, manzana, etcétera. Y pues para que las plagas, no los afecten, necesitas ¿qué? Fertilizantes para dar una mayor producción. Anteriormente era de manera natural, solo con abono agrícola de los animales, ovejas, toros, las cabras y demás. Pero ya se dejó de lado y empezó los fertilizantes, que eran productos novedosos, que decían que el producto que está en sequía, lo colocas ese fertilizante y va a durar 3 años. La gente se quedaba asombrada, decía, ¿por qué? Si solo con el abono que utilizo solo me dura, no sé, medio mes o medio año. Pero a través de eso los fertilizantes ayudaron ¿a qué? A la conservación de algunos productos a través de las plagas, ya no les afectaba la sequía. Con la mínima cantidad de agua, ellos subsistían. Por lo tanto, los fertilizantes fue un boom en esta temporada. A través de eso, las mejores mejoras en la ganadería. La crianza selectiva. Ya no solamente se basaban en criar bastante cantidades, sino que seleccionaban estos para consumo, y estos para venta y estos para casa. Eran selectivos nada más en su crianza. Ahora el interés se centraba no solamente en crear razas de productores de carne y leche. Eso anteriormente pues era nada más de crianza hogareña, que tienes en tu casa, digamos un toro, un torito, una vaca, una oveja. Los tenías ahí y el día que pues te faltaba alimento los mataba a la ovejita y te lo comías. Pero no, ahora se especializaba en una crianza selectiva. Este grupo, carne, este grupo, leche. Listo. Este grupo en la parte de la agricultura y así. Eran selectivos ya. La parte de la carne, las vacas, los carneros que eran más grandes, los alimentaban bien, los cerdos y demás. En esa parte ya pues se mejoró también. Hubo puntos importantes en la parte de la industria de la primera revolución industrial. Vino factores que apoyaron bastantemente a la parte de las personas. Pero con eso, con ciertos beneficios, vienen ciertas consecuencias que más adelante se las veremos. Bueno, no muchas, pero algunitas por ahí que nos dan un poquito de qué pensar. El encerramiento de las propiedades. En esto se tendría que concentrar las propiedades, la mano de obra rural comenzaba para ello su declive, mientras crece la mano industrial. Como ya no utilizan a las personas, o sea, ya no necesitan personas que estén arando la tierra, se maten noche y día trabajando, viene lo industrial. Ahora solo la máquina nada más se encarga de, solo con 2 personas, trabajas y haces bastantes terrenos de productos. Por lo tanto, al ver muy poca cantidad digamos, eh, mm, de la mano de obra, esta mano de obra se va en declive, porque ya no vas a necesitar bastantes personas para que hagas tu terreno, solo necesitas a 5 de los 50 o de los 100 que utilizabas. Por lo tanto, eso te va a ayudar económicamente y que esa mano de obra rural se va a ir en pique.
porque ya no van a utilizar personas, sino solo herramientas de la era industrial. Maquinarias, sembradoras y trilladoras eran de hierro. Utilizaban solo uno o dos personas lo utilizaban y las demás desempleadas. Por lo tanto, al no tener trabajos, esa mano de obra rural se vino a pique por la mano de obra industrial, ya que se mejoró. Muy bien, tanto de un punto de vista ya que ampliemos todo esto, centrémonos en lo principal, todo lo referente a la primera revolución industrial y de cómo podemos nosotros implementar algunas ideas de parte de ustedes para poder, digamos, mejorar la, la parte de la participación. Muy bien, centrémonos en el tema primordial. Ya les di un vistazo general de qué vendrá. Y bueno, si se corta, ingresan, por favor, sí, porque 9 minutos contando ya. Bueno, la revolución industrial se inició en la segunda mitad del siglo XVIII. Fue el proceso, un cambio constante, crecimiento continuo, que intervenía en qué técnicas, en este caso, máquinas. Ya no mano de obra rural, sino máquinas. Descubrimientos científicos. Al descubrimiento científicos, ¿qué hay? La ciencia, que es importante. A través de eso, las capitales fueron transformándose de manera social, acompañadas de una renovación en la agricultura, permitiendo el desplazamiento de las masas campesinas a las ciudades. Ya no utilizaban la parte de las personas para las técnicas de la agricultura, sino que solamente máquinas y manejaban dos o tres personas y las demás desempleadas. Por lo tanto, ellos lo desplazaron las masas campesinas hacia las ciudades porque ahí necesitaban mano de obra para la era industrial. Ya se verá por qué. Las características que siempre nos da un mundo industrial consolidado, un conjunto de revoluciones paralelas, encontramos el crecimiento demográfico, transformaciones agrícolas, mejores técnicas y el sistema fabril. Bueno, esos puntos o esas cuatro características son importantes para ver un punto de vista de la industria. El crecimiento demográfico. Si bien tanto el aumento de producción de alimentos dio lugar a una mejor alimentación, ya anteriormente tenía una alimentación baja porque no había muchos alimentos, te demorabas mucho en sembrarlos, en poder arreglar el terreno, poder colocarlas, cosecharlas, aporcar y todo eso. Demoraba bastante tiempo y por lo tanto había mucha escasez de alimento. Pero con el boom de la agricultura ya tecnológica, se mejoró. Por lo tanto, la población ya permitía a la vez de hacer más, o sea, mientras más productos había, se acrecentaba en mayor cantidad las enfermedades. ¿Por qué? A través de los fertilizantes, ya que anteriormente los fertilizantes eran con productos químicos venenosos o eran perjudiciales para nosotros. Bueno, que hoy en día ya lo manejamos de manera más correcta, pero no tanto. Bueno, ya no nos afecta a nosotros mucho, sino que especialmente a la capa de ozono. Y bueno, que ahora los rayos ultravioleta nos afectan mucho más y pues eso queda en desuso ya. En eso, mientras dio una mejor alimentación, comían más, tenían muchos alimentos, mejoraba la alimentación. Pero a través de eso, consecuentemente, siempre viene lo negativo. Se resiste a las enfermedades. Los productos ya, como ya tenían los fertilizantes que a la parte de las plagas, en las sequías, resistían muy bien porque los fertilizantes ayudaban, implementando que este impulso demográfico proporciona una mano de obra y clientes a las nacientes industrias que recién innovaban. Ese crecimiento demográfico, al tener más alimentos, pues tenían más hijitos, podemos decirlo así, de manera vulgar, y por lo tanto, al tener más personas, ya tienes mucha mano de obra. Por lo tanto, eso proporciona mano de obra que impulsó la parte demográfica de la industria que eran naciendo consecuentemente con este inicio total. Las transformaciones agrícolas. En esto hay cambios. Iniciaron en Gran Bretaña, como ya les mencioné, donde los propietarios agrícolas transformaron paulatinamente las antiguas formas de explotación y propiedad de la tierra y estos permitieron que a los propietarios
disponer libremente de sus tierras. Anteriormente nada más tenían un poder absoluto de las tierras. Todo esto. Pero nada más. A través de eso ya dieron, digamos, una pequeña libertad de sus tierras a los propietarios, permitiendo pues a su vez ya tener incorporaciones nuevas, herramientas, maquinarias y demás. Eso ayuda bastante. Las mejoras de las técnicas. Anteriormente, como les mencionaba, eran con arados, eran hechos de madera, con 20, 30 personas trabajando en terrenos bastante amplios. Y ya con el boom de la industria, pues se empezó a tener técnicas nuevas, a mejorar, a tener interés por la innovación. Si tú tienes algo que te va a mejorar la vida, ¿tienes interés o no? ¿Qué me dicen ustedes? Hoy en día ya pues lo que es de interés para ustedes es las inteligencias artificiales o las IAs, que colocas dos preguntas, un examen y pum, resuelto en cuestión de minutos. Y anteriormente pues tenías que leer libros y todo eso, estudiarte una enciclopedia para que ese examen de unas tres preguntas. O sea, tienes interés por la innovación, necesitas innovar, dices, yo tengo una pequeña, tengo un problema. ¿Qué necesitas tú? Innovar algunas técnicas para mejorar o, digamos, poder minimizar ese problema que tú tienes. Digamos, no sé, anteriormente las personas demoraban mucho en cultivar, por lo tanto la alimentación era muy baja. A través de ese boom de la industria, hubo ya pensamientos a través de las escuelas, enseñanza, que la innovación, el interés, ellos innovaban, decían, para tal sector, estas herramientas, estas maquinarias, estos productos y demás. Por lo tanto, si ellos ya mecanizaban el desarrollo rápidamente, ya no era de manera pues manual que lo hacías, cultivar agua, cosechabas y todo eso de manera manual, sino que ellos ya innovaban y mecanizaban a través de maquinarias nada más. El desarrollo era un poco más rápido. Por lo tanto, la renovación aumentó la producción y por lo tanto reducía los costos para ampliar los mercados. Si antes tú en un terreno tenías a 50 obreros y tenías, digamos, unas ganancias de unos $100, ahora ya no. En tu terreno tienes a tres personas utilizando maquinaria y por lo tanto tienes el quíntuple o unos 20 veces más de lo que tú antes tenías. Por lo tanto, la producción aumentaba y los costos bajaban porque ya no necesitabas pagar a bastantes obreros para que trabajen en tus tierras, sino que solo a tres y cuatro que pueden manejar dichos maquinarias o herramientas. Obviamente no le vas a dar a una persona rural dichas herramientas porque él no sabe cómo manejarlas, sino que buscaba especializados. A veces con ese boom hay maquinarias. Y esas maquinarias necesitan que conocimiento de cómo se empieza a utilizar. Y a través de eso que también un punto importante la educación, porque si tú tienes educación sobre ciertos instrumentos, vas a poder manejarlos de manera muy, muy excelente. Sí, dime, cielo, ¿estás ahí? Cielo, parece que se durmió. Bueno, en eso, los costos y se ampliaban los mercados, ya las primeras innovaciones se empezaron a ver o a notar en la industria textil, la lana, podríamos decirlo, ¿no? Todo eso, la textilería ya dio un vuelco total. Poco a poco, en el transcurso del tiempo, ya pues las máquinas se extendieron a ya los sectores mineros, metalúrgicos, agrícolas, en esos tres sectores. Primeramente inició el textil, luego ya se derivó a la minería, a la parte de la metalurgia y al agrícola. En esos cuatro factores o aspectos, podríamos decirlo. En ese proceso, la maquinaria ya no era pues nada más con agua que giraba y todo eso, sino que ahora ya empezó a implementarse la máquina de vapor. Dejamos de lado la dependencia y limitaciones que teníamos antes, que teníamos que depender de algunos buques, ríos o quebradas para poder movilizar dichas maquinarias textiles. Y ahora ya no dependíamos, ya no teníamos limitaciones sobre eso, sino como ya teníamos el vapor, era diferente. Ya teníamos fuentes de energías tradicionales, ya. Y esas limitaciones se dejaron de lado. Muy bien. En el sistema fabril, la mecanización
del proceso productivo, pues se empezó a transformar las formas de trabajo, las nuevas fuentes de energía, que era la hidráulica y de vapor, nos obligaron a concentrarnos en operaciones ya eh, y maquinarias estableciendo que sean rentables los gastos de la energía. Anteriormente, pues la parte de los gastos eran bastante grandes porque como no sabías qué tanto de carbón poder agregar a una máquina, tú los agregabas nada más, pero no sabías qué cantidad, por lo tanto, que había muchos gastos. En el transcurso del tiempo ya se establecieron, digamos, instrucciones que tanto de carbón, de energía y qué gasto se daría. Y por lo tanto se empezaron a mecanizar y se establecieron. Al establecer tú dichos parámetros, vas a tener menos gastos y se hacían rentables y un poco menos los operarios, las maquinarias y demás. Claro, los operarios se encargaban de poder los gastos hacerlos mínimamente. En eso, el desarrollo. Siempre, como les mencioné, hay un inicio, un desarrollo, un intermedio y pues un final, y una finiquitación, una conclusión. El desarrollo, pues aquí se dio pues del boom del algodón, industria siderúrgica, de transporte, ya se dieron puntos importantes, ya que eso, digamos, es considerado ya un pilar de la revolución. La industria del algodón, en esto fue el primer pilar de la revolución industrial. La lana, digamos, ya fue desplazada por el algodón ya. Normalmente en la lana natural, sino ahora sí el algodón. Ya era un boom en esa época. Y esto se podría decir por varias razones. Primero, la abundancia. Tú la abundancia, al tener tu abundancia, pues ya dejas de lado lo que es más, o sea, la lana anteriormente no era mucha, era de calidad, pero ya con el boom, el algodón creció bastantemente, vieron tecnologías nuevas y ya tenían conocimiento de que eso es igual a la lana. Por lo tanto, al tener abundancia la producción, en este caso americana y egipcia, y la India llegaron a ser enormes, producían en mayor cantidad. El costo pues era la materia prima barata, porque había bastante, y podían satisfacer una demanda de auge, o sea, de bastantes personas. Como les había mencionado, la cantidad. Mientras más cantidad, menos precio. Y en este caso, como la parte del algodón no era especialmente, digamos, industrializada, era, era de calidad. Y pues los costos eran bajos. En este caso, la industrialización fue en la industria textil donde se aplicaron ya las primeras innovaciones técnicas para el mecanizado del trabajo, las máquinas de hilar y de tejer, las que dieron nacimiento al sistema Fabrilia. En ese sentido, ya ahí empezamos a ver las máquinas de hilar y tejer. Son dos importantes que se dieron. La industria siderúrgica, junto al carbón como combustible, era, era más barato y más abundante, obviamente, y poseer una gran mayor potencia calorífica. Normalmente nada más con desde el agua, movimiento a veces de las personas, era muy poco, pero con la abundancia de carbón y era barato, claro, y la potencia del carbón era mucho mayor, era en la parte calorífica era mayor, al ingresar los instrumentos y todo eso, mejoraba. Por lo tanto, superaba ya la madera, que era un combustible que hacía exclusivo. La madera da una parte calorífica bastante notable en esa época. Bueno, no apareció todavía el carbón ahí, sino que nada más la madera y no le daban importancia al carbón. Luego de eso ya el boom de la industria, ya la potencia del carbón era distinta a la de la madera normal. Era diferente, superaba ya por varios veces a la de madera. Ya ahí nació la industria siderúrgica ya. Ahí el hierro se convierte en un elemento imprescindible. ¿Qué quiere decir con eso? Que necesitamos tenerlo sí o sí en esa, de manera vulgar, pues podríamos decirlo así, hablando. Este hierro se convierte en un elemento imprescindible para la parte siderúrgica, para que puedan hallar moldes, la parte de instrumentos, capas, todo para dichas instalaciones o algunos objetos como a veces el tren se puede dar eso. La industria del transporte.
El proceso de transporte también fue decisivo, nada más transporte normal, sino que ya con esto se dio un vuelco total con el vapor. Se convirtió en fuentes de energía que enseguida se trató de aprovechar a lo máximo para el transporte, también no solamente para el textil y para la parte siderúrgica, sino también para el transporte. Fue Stephenson quien inventó la locomotora. Ahí ya, naciendo así el ferrocarril. Tenía la locomotora y ya. De ahí se dio un vuelco importante al transporte de la parte del ferrocarril, utilizando especialmente las minas. Anteriormente, pues no se daba, seguían por la mitad de tierras y eso, sino que especialmente por las minas, que eran ya, los cerros eran socavados y ya pues tenían un carril metálico para que ingresen los vagones, para sacar pues los minerales en ese sentido. Aquí los ferrocarriles de vapor ya se convirtieron rápidamente en el eje del mercado ya, permitiendo aumentar considerablemente la rapidez de que la capacidad de los transportes. Antes transportabas caminando, a veces en alguna mula, un caballo, demoraba bastante tiempo. Y no podías llevar muchísimas cosas en dicho animal, porque tenía un peso pues delimitado. No le ibas a cargar como a tales pesados y se vaya a morir en la mitad del camino. Sino que a través de ese boom, ya los ferrocarriles eran más rápidos y por lo tanto que la capacidad de transportes era mayor ya. Más productos, más cosas pesadas podías cargar y la rapidez era un poco más rápida. Y en esa parte, pues el mar, los barcos de vapor determinaron también desplazarse de veleros nada más con el viento a vapor. Anteriormente, pues salías en alta mar con tu velero y a través del viento girabas la manicela para que vayas al este, oeste, a diferentes lugares. Pero ya eso se acabó. ¿Qué? Dando como materia prima la parte del carbón y empezaron a darse los barcos de vapor ya. Y teniendo barcos de vapor y de los veleros, ¿cuál crees que en el cual irías? ¿En el de vela o en el de vapor? ¿Qué opinan? A ver, los escucho. ¿Cuál elegirían? ¿El de vapor o el de vela nada más? A ver, ¿están ahí? A ver, los escucho. Bueno, ahí escribieron. A ver, vamos a ver qué han escrito. El de vapor, dice. Obviamente, porque en el de vela, y si no hay viento, te quedaste ahí y no se podría. Y ya, muy bien, Gerardo, el de vapor. Sí, porque el de vapor ya era, pues, era manejado por carbón y ya uno o dos personas colocaban el carbón y ya, y puede ser a cualquier lugar. Obviamente, si tienes lo suficiente de carbón, pues materia prima. Generalmente solo de veleros a través del viento, ellos se dirigían a lugares que eran un poco tediosos porque a veces no había y pues te dificultaban. Pero obviamente en la parte del tamar sí es, la parte del viento es considerable. Pero ya con esto mejoró bastante ya. Y pues dando como una repercusión a otros sectores industriales, con menos interés en la que eran los ferrocarriles, pues. Anteriormente los ferrocarriles era, antes ibas en mula o caminando ibas a dichos lugares. Simplemente en el ferrocarril, un boom. Pero dijeron en carril, sí, pero y si implementamos también ruta marítima, barcos a vapor, vamos. Por lo tanto, dejar un poco de lado que la parte del ferrocarril. Ya que al ir por alta mar, pues ya conocías lugares nuevos, puertos que puedes llegar, que el tren no puede. Puente llega solo a partes terrestres nada más. La difusión, siempre es importante la difusión. Por si tú no difundes una idea, difundes, digamos, algunos productos, no va a ser un boom. Por lo tanto, la primera que difundió fue Gran Bretaña, que se consideraba pionera de la industrialización. Podemos decir que ella la inició, según mente. Se convirtió llamada también el taller del mundo. Y en la nación más rica del siglo XIX, la cual esa nación marcó la pauta para los demás países que les subsiguieron. Francia, Alemania, Estados Unidos, esos países le sucedieron ya a Gran Bretaña. En Francia, los procesos industriales franceses eran muy lentos debido a la
que era la parte de explosión demográfica, el potencial de la población era muy bajo, se debilitó en la parte demográfica. En la agricultura también no hubo cambios durante una estructura feudal. La falta de carbón y la imposibilidad del uso de hierro fosfórico o hierro de fósforo. En Francia no era muy, digamos, centralizado. Su proceso era muy lento porque no tenía mano de obra, no tenía los materiales y la agricultura no, pues tuvo una estructura, digamos, feudal, sino que no hubo una transformación técnica en esa parte. Alemania. En Alemania, pues, faltaba la unificación política y marcó las diferencias entre el este y el oeste. Y por lo tanto, pues ahí utilizaron capitales francesas, belgas y técnicos ingleses. Y en eso, pues la red fue un poco decisiva en esa parte. Estados del sur empezaron como retrasaron su desarrollo inicial. No tuvieron un auge como en Gran Bretaña, que hubo un auge bastante amplio. En Estados Unidos, perdón, tuvo tres obstáculos. Uno de ellos, dominio económico, la antigua metrópoli. Segundo, escasez de mano de obra. No tenían. Por lo tanto, si tú no tienes población, vas a tener bajo de obra, mano de obra baja. Y ausencia de vías de comunicación. No tenías las necesarias, no sabías poder comunicarte. Por lo tanto, no tenía un auge como la industrialización que se daba en Gran Bretaña. Era el último que tenía los peores, digamos, aspectos para iniciar una revolución o estar al auge de los otros países, que en consecuencia sí lo tenían, pero en este caso Estados Unidos era muy deficiente en esa parte. Bueno, ahora en día ya es un boom, ya es una de las los poderes mundiales que está a la par con China y que bueno, nosotros estamos subsecuentes aquí, que es un subdesarrollado. Y que bueno, tal vez unos 20 años ustedes puedan darle una visión nueva a este país. Bueno, y como finalizando, siempre para poder finalizar, encontramos las consecuencias. Vemos consecuencias como finiquitar, nace el capitalismo industrial y se firma ya el papel de la burguesía en esa parte, una consecuencia fatal. Respecto a la concentración fabril, se origina del proletariado industrial una nueva clase social. Ya no solamente la clase noble, la persona que tiene dinero, sino que del proletariado. Es decir, de las personas que no tienen, digamos, tanta economía y no tienen tanto estatus, podríamos decirlo. Proletariado industrial, en este caso, pues de las masas o de la población. Y también, por otro punto, se inicia el proceso de concentración urbana de la población, ya no solamente en la parte exterior, sino que solamente en la urbana, aumenta la población. También se da un considerable aumento en las manufacturas. El motivo, la lucha por seguir nuevos mercados. Al considerar eso, las manufacturas aumentan y pues siempre hay una lucha entre mercados para poder conseguir nuevas rutas y que te ayuden a fructiferar. Y finalizando, pues aparecen siempre nuevos planteamientos políticos, siempre la política, como un socialismo utópico, que es un socialismo de ensueño, que bueno, siempre es como una quimera, una ilusión que se quiere dar, pero no se va a dar, que intentaba pues solucionar, dar un vuelco, dar un cambio en los conflictos sociales creados por por la sociedad industrial. Querían dar un vuelco, un sueño nuevo a eso. Pero como dicen, esos sueños, sueños son. Un filósofo que dijo eso. Así que a veces, digamos, soñar es bueno, sí, pero siempre mirando al futuro y siempre, como dijo, darle un punto de vista real para que sea, pues, un cambio, sino que nada más seguir planteamientos utópicos no te ayudaría mucho. Así que siempre, como dijo, ver el futuro y dar un punto de vista más progresivo. Muy bien, eso sería la parte teórica que, bueno, es la parte de la primera revolución industrial, de cómo se hizo, cómo inició, su auge y cómo se decayó en algunos países. Algunas consecuencias que dieron como finalizado dicha sociedad industrial. Para ello, se han considerado algunos inventos con sus correspondientes inventores en dichos
años consecuentes. Desde 1701 hasta 1844, casi 100 años, inventores, y su invento correspondiente, obviamente. La sembradora mecánica, Jethro Tull, bomba de vapor, Thomas Newcomen, trilladora, Michael Smenles, lanzadora volante, que era para la fricción del algodón en ancho deseado, Johnny Cay, extracción de azúcar o la remolacha, que era Andrés Margat, spinning jenny, puede ser un obrero para manejar 100 hilos a la vez, John Hungries, Richard Irwin, que es Weather Frame, que es máquina hiladora continua, Salme Crompton, Muley Jenny, fabricación de hilos de excelente calidad y finura, y James Watt, máquina de vapor. Henry Cort, hierro laminado, James Watt, máquinas de vapor de doble efecto, y Edmundo Cartwright, telar mecánico, Eli Whitney, demostrador de algodón, Joseph Goodnough, primer automóvil de vapor, Robert Fulton, máquina de vapor en la navegación. Tomen en cuenta, aquí en 1802 se dio ya el primer automóvil de vapor. Ahí ya podemos ver más adelante ya cómo se utilizaba y qué implementos se utilizaban también. Geoff Stephenson, locomotora, y finalizando en 1844 ya Samuel Morse, el telégrafo. El telégrafo era ya un medio de comunicación bastante ya eh, único, podríamos hacerlo en ese tiempo. Y pues la línea de tiempo siempre no debe faltar en los procesos importantes que se viven en dicha época, desde 1747 a 1755. Casi un total de 7 años, no, 8 años por ahí. Guillermo cuarto es proclamado Estadúder en Holanda. En el 48 Montesquieu publica El espíritu de las leyes. En el 51 se decreta o se prohíbe la mesonería, y en el 55 la Corte de Versalles presiona a Fernando IV de España para que abandone la neutralidad. Muy bien, y antes de finalizar, vamos a la actividad de aplicación, que siempre no debe faltarnos para poder nosotros dar a conocimiento lo que se ha explicado y dar un punto de vista nuevo, de algunas opiniones de parte de ustedes. Muy bien, empezamos. Dice país considerado como el taller del mundo y pionero de la industrialización. ¿Cuál creen que sea? ¿Quién fue? A ver, rapidísimo, nos falta poco tiempo, así que hay que apresurarnos. Vamos, opiniones. La E dice el Lucero. ¿Quién más? A ver, vamos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién podría decir? ¿Quién podría decir que sí o que no? A ver. Gerardo también dice la E. Muy bien, la E. Gran Bretaña, sí. En el mismo sello porque era un boom en ese tiempo. Tenía todo concreto y tenía todos los materiales, insumos, la población, la mano de obra, la economía, y por lo tanto fue un boom, la cual llamado el taller del mundo. Los principales fuentes de energía en la primera revolución industrial, ¿quiénes fueron? ¿Cuáles fueron? A ver, vamos, rapidísimo, rapidísimo, jóvenes. La C, carbón y vapor de agua. ¿Alguien más? ¿Quién dice más? ¿Quién da menos? ¿Quién pide? ¿Quién? A ver. A ver qué dicen, ¿está bien, está mal? ¿Está correcto, incorrecto? A ver, a ver, a ver. Vamos a compartir el otro documento, a ver, para finalizar. Ujú. Muy bien, ahí se nota. Listo. Ya, ya, primero es la E. Segundo es carbón y vapor de agua. La tercera, a ver, la tercera es Spinning y Jenny. ¿Quién fue eso? A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, ¿qué dijo Spinning y Jenny? A ver, Spinning y Jenny. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién nos menciona? La E dice Lucero. A ver, Spirit Jennings, John Harris. Exactamente, sí, permitió al obrero que puede manejar 120 hilos a la vez. Él formuló dicho invento, esa obra magnífica, ese tiempo. Pregunta número 4. James Bond, ¿qué inventó James Bond?
A ver, no, rapidísimo, rapidísimo, muchachos. La D, la máquina de vapor. Muy bien, la máquina de vapor, hija. 4, la máquina de vapor. 5, pregunta número 5. El factor social que impulsó el desarrollo de la primera revolución industrial fue. ¿Cuál fue? Vamos, vamos, ustedes pueden. Vamos, chicos. A ver, ¿cuál creen que sea? La D, dice el crecimiento demográfico de finales del siglo XVIII. ¿Creen que sea esa? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, vamos, vamos, estamos contra el tiempo. El factor social que impulsó, la pregunta número 5 es el ascenso de la burguesía al poder del Estado inglés que se dio en esa temporada. También de algunas innovaciones, del crecimiento demográfico, sí, también. Desde el siglo XVIII también es un factor importante que impulsó al desarrollo de la primera revolución industrial, que fue de la mano con la parte de la ascenso de la burguesía al poder del Estado inglés. Pero el que nos dio un punto importante fue el aumento, el crecimiento demográfico de los finales del siglo XVIII. Muy bien, Lucero. Pregunta número 6. Nueva clase social que aparece en la Revolución Industrial. ¿Cuál es? Vamos, vamos. La B, proletariado. Muy bien, hija. Exactamente. Ahí se dio el proletariado industrial ya. Número 7. ¿Fue una de las consecuencias de la Revolución Industrial? A ver, vamos. La E, considerable aumento de la producción de manufacturas y la búsqueda de nuevos mercados. Muy bien, exactamente. Número 8. Estamos a dos nada más. Inicio de la Revolución Industrial se obtuvieron los primeros logros ¿en qué? A ver, vamos chicos, vamos. Solo uno está participando. ¿Qué pasa con los demás? De la 8 es la A. ¿Por qué? El inicio de la Revolución Industrial se obtuvieron los primeros logros en la textilería. Los textiles fue el inicio de todo. De ella se dio la siderúrgica, la minería, el transporte y la agricultura, ya. El primero fue la textilería. Textilería. Fue el 8 la A. En el transcurso del proceso histórico, la 9 revolución industrial en el siglo XVIII, los principales innovaciones tecnológicas estuvieron representadas en eso, los mencioné también en el texto, en la primera hoja, en la parte izquierda superior. Era la máquina de hilar y tejer que se dio ahí en el transcurso del proceso histórico de revolución industrial. Y la 10, la primera revolución industrial que se desarrolló en Inglaterra sobre la base de energía a vapor, ¿cuál fue? La nueva profe, sí, sí, la ves, Gerardo. De la 10 ¿cuál sería? Primera revolución industrial que se desarrolló en Inglaterra sobre la base de energía, vapor, impulsó las exportaciones peruanas de, ¿cuál sería? Cobre, plata, petróleo, carbón, guano. ¿Cuál creen que sea? Y con eso finiquitamos también el día de hoy. Vamos, vamos. Vamos, chicos. Se nos acaba el tiempo. ¿Cuál creen que sea? ¿Mm? La C, el cobre. No, la plata, perdón. La C dice Lucero. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, los escucho, los escucho. La B. La B dice cobre. ¿Ya alguien más? Ya, en eso dice, la primera revolución industrial se desarrolló en Inglaterra sobre la base de energía a vapor. Sí, energía a vapor. Impulsó las exportaciones de qué? De carbón, petróleo. En el Perú, ¿qué más teníamos para nosotros exportar en esa temporada? Nosotros no teníamos plata, petróleo no mucho. Plata teníamos, pero como no era la minería en esa época, no había mucho. El carbón muy poco. El cobre podría ser, pero lo que más tenía Perú era el guano. Por eso, no sé si se refieren, en el puerto de Ica había las Islas Guaneras, que eran una región de Perú. Y es la E. Y bueno, creo que con eso finalizamos, jóvenes, la actividad del día.